De mayo se conmemoran 140 años de aquella gesta histórica en Chicago. A pesar de que han ocurrido 140 años, vamos a conmemorar esta gesta histórica en el marco de una serie de situaciones difíciles, complejas para los trabajadores y las familias en el Ecuador. Ahora mismo se han despedido 1.200 trabajadores de la salud, dentro de ellos médicos especialistas, odontólogos, auxiliares, trabajadores del mismo sistema de salud, situación que agrava esta crisis en varias provincias y en Esmeraldas, ni que decirlo, ¿no? Aquí tenemos cerrados hospitales, centros médicos, etcétera, etcétera, falta de medicamentos, eso agrava. Por eso este 1 de mayo vamos a las calles los trabajadores y el pueblo del Ecuador. Pero además, la serie de despidos no solamente es en el tema de la salud, también en el área de la educación han despedido a maestros, a servidores de la educación, a trabajadores de la educación. En los gobiernos autónomos descentralizados se vienen despidiendo a servidores públicos y también a obreros. En ese marco vamos a las calles porque nosotros consideramos que debe atenderse los temas urgentes y es lo que no está haciendo el gobierno. Nosotros planteamos la necesidad de que se contraten a los 74.000 maestros que existen como déficit en el sistema de educación. Requerimos nosotros que se generen fuentes de empleo como alternativa para combatir la inseguridad. Esmeralda requiere de una verdadera reactivación económica y en ese marco este Frente Popular, que viene articulando con la Federación Provincial de Trabajadores y el Parlamento de los Pueblos, plantea la necesidad de que se reactive la economía de nuestra provincia invirtiendo en terminar en autoridad portuaria, en el puerto comercial, que se atienda la necesidad del puerto pesquero artesanal, que en Esmeraldas se establezca un verdadero parque agroindustrial que permita darle valor agregado a nuestra producción y que ese sea el camino para generar fuentes de empleo. Porque hay datos, de 10 ecuatorianos solamente 3 tienen empleo adecuado. Y entonces esa situación con lo que vive las familias, la canasta básica familiar incrementada por los $830 cuando el salario de un trabajador, el sueldo de un trabajador no llega a los $500, es mucho más difícil. Entonces estos elementos son los que nos conllevan este 1 de mayo a ir a las calles. ¿Cuántas organizaciones van a participar? Excelente pregunta. Nosotros hemos venido articulando desde el Frente Popular, conjuntamente con el Parlamento de los Pueblos y la Federación Provincial de Trabajadores, tiramos una hoja de ruta y la semana anterior visitamos 16 organizaciones sindicales con quienes hemos discutido estos temas, los elementos de por qué ir a la marcha del 1 de mayo, pero también le hemos entregado esa convocatoria porque el viernes 24, esta semana, vamos a hacer una asamblea para definir el recorrido, la hora y las intervenciones en este 1 de mayo. Sociólogo Yacel Vera, ¿será posible que ahora sí se manifieste la unidad de la clase obrera? Porque en otros años, ¿para qué decirle? Unos desfilan por un lado, otros por otro lado. Mire, nosotros mantenemos el tema de la unidad, que eso lo hemos resuelto. Estas últimas etapas hemos hecho marchas a nivel nacional y en el caso de Esmeralda, marchas unitarias, combativas. Esta no será la excepción pese a los esfuerzos que hace el gobierno por intentar dividir a través de estos oportunistas de la CUP que pretenden o que están en cada gobierno, están velando del poder. Eso nosotros no lo permitimos, mantenemos la unidad y así marcharemos en el caso particular de Esmeraldas y a nivel nacional una marcha unitaria. Sociólogo, ¿el Frente Popular es anexo a la Federación de Trabajadores Provincial de Esmeraldas? Bueno, no somos anexos. El Frente Popular tiene sus propias organizaciones y la Federación Provincial de Trabajadores tiene sus organizaciones también. Sin embargo, hay problemas comunes que nos unifican. La crisis económica de nuestras familias, la crisis del sistema de salud, el déficit de maestros en el sistema educativo, la falta de oportunidad, la inseguridad, son problemas que nos unifican no solamente al Frente Popular, a la Federación Democrática de Trabajadores, al Frente Unitario de Trabajadores o a la Federación Provincial. Son problemas comunes que los tenemos todos
los tienen los médicos, los tienen los maestros, los tiene el campesino, los tiene el trabajador. Y sobre esos problemas comunes es que nos unificamos para plantear propuestas. ¿Y cuáles son las propuestas que le planteamos al gobierno? Que esos cerca de 15 millones de dólares que están destinados al pago de deuda externa sean destinados para resolver la crisis en el sistema de salud, que sirvan para crear alternativas en las provincias y se reactive la economía para generar empleo para la juventud, para los profesionales que salen de las universidades. Que esos 15 millones de dólares permitan construir las viviendas de las personas afectadas en el caso de Manabí, particularmente de Esmeraldas, que hace 10 años que fue el terremoto de abril 2016, hasta la fecha se han construido las viviendas y ahí siguen nuestros hermanos. Esos son los planteamientos que tenemos del Frente Popular y llamamos al pueblo en general, a los trabajadores particularmente, a esta jornada del 1 de mayo para combatir esta política que golpea a las familias en el Ecuador. Sociólogo, en los últimos años los trabajadores como que han venido de más a menos, porque como que participan menos, como que le dan que el importismo y no van poco a las marchas o reuniones que se realizan para planificar todas estas acciones. Bueno, yo creo que es lo contrario. Venimos de menos a más. Venimos resistiendo y combatiendo este tipo de políticas. Por ejemplo, hemos dado importantes victorias los trabajadores junto a las organizaciones sociales en esta última consulta popular, donde se pretendió conculcar derechos. 4-0 derrotamos a la política del gobierno. Hemos planteado acciones de inconstitucionalidad a algunas leyes planteadas por el gobierno y aprobadas en la Asamblea Nacional que conculcan derechos. Y en ese marco, estas victorias, este acumulado de procesos nos va permitiendo fortalecer la unidad y seguir caminando de la mano en función de combatir esta política que golpea a los sectores populares. Sociólogo, pero el tema de la política pública de trabajo no solo es a nivel nacional, también es a nivel local, porque hay empresas públicas con las cuales se podría generar oportunidades de trabajo, pero 2-3 años están en liquidación o no funcionan. Bueno, allí eso ya es un tema particular en el caso del Cantón Esmeraldas y muchas empresas como Lemaxe que ahora pretenden declararla o liquidar la empresa, pero ya son producto de la mala administración o buscando beneficios o intereses personales. Y de paso, en el municipio de Esmeraldas, con el alcalde Vico Villasís, eso le está pasando factura. Mire lo que pasó con Esvial, donde despidieron a más de 300 agentes civiles de tránsito. Hoy, después de una serie de acciones legales, ya eso está en la Corte Constitucional y posiblemente venga destitución por incumplimiento de sentencia. Entonces, esa mala administración municipal en el Cantón Esmeraldas le pasa factura también no solamente a los trabajadores que fueron despedidos y a los servidores públicos, a los esmeraldeños, pues porque quienes son con nuestros impuestos que se financia a los municipios pues para el pago de servidores públicos, y todos esos trabajadores que fueron despedidos tendrán que cobrar sus dineros. ¿A quién le pasa factura eso? A nosotros, al ciudadano común.